La propuesta del gobierno del Poder Ejecutivo me parece que es un poco regresar al modelo del Consejo Nacional de la Magistratura de la Constitución de 1979. Y estamos regresando un poco al modelo anterior, con matices, ¿no? Ahora hay representantes de la Contraloría, de la Defensoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me hace ratificar, señora Presidenta, que el problema no es el modelo del Estado, de las instituciones, el problema que estamos viviendo actualmente, el asunto es la conducta de las personas. Ambos modelos han fracasado, por eso estamos regresando al anterior, o pretendemos regresar al anterior. El asunto es conducta. Señora Presidenta, es cumplimiento de funciones, es honradez, es educación. Y por eso estamos intentando nuevamente hacer una fórmula para recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos regresando a un modelo, repito, de la Constitución de 1979. Pero mire, si ponemos en estos momentos en práctica esta propuesta del Poder Ejecutivo, donde se dice que hay que conformar una comisión para elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, quien va a estar ahí bien sentado para designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura es el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación que según las encuestas, y esto es una percepción pues que la gente común y corriente tiene, el pueblo tiene, según las encuestas el 94% dice que ese fiscal de la Nación se debe retirar del cargo, teniendo en cuenta este modelo. Entonces, un poco contradictorio, ¿no? Que planteemos un modelo así y que en la realidad, si lo ponemos en práctica, vamos a quedar mal parados ante la población, porque lo van a ver al fiscal de la Nación actual estar ahí designando a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y dirán, pero si este señor se debería ir a su casa. Pero el Ejecutivo dice que ese señor tenga esta responsabilidad de la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Dice que también debe componer esta misión o esta comisión para la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Poder Judicial. Bueno, el presidente del Poder Judicial, por lo menos, señora Presidenta, ha sido designado de una persona que me parece que califica para poder dirigir este poder del Estado. Pero ha tenido que declarar en emergencia todo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por los gravísimos actos de corrupción que hay. De tal manera que estamos en el peligro, más adelante, en una elección, venga un presidente del Poder Judicial cuestionado y que no vaya a representar adecuadamente a este poder. Pero actualmente tenemos una persona que al menos se salva para cumplir el papel que está proponiendo este proyecto de ley, es decir, designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero tenemos el problema del fiscal de la Nación, que está fuertemente cuestionado. Entonces, tenemos esa primera valla, que la realidad se contradice con esta propuesta del Ejecutivo porque tenemos ahí una persona fuertemente cuestionada por la ciudadanía. Entonces, quisiéramos saber cómo salvamos esa valla que acabo de mencionar y que aparece en este proyecto de ley emitido por el Gobierno. En segundo lugar, señora Presidenta, a mí me parece bien que la vigilancia ciudadana esté fuera del futuro Consejo Nacional de la Magistratura. En eso sí coincido con este proyecto, porque usted ha visto que la sociedad civil que participaba en el Consejo Nacional de la Magistratura, representantes de colegios profesionales, de universidades, se prostituyeron. Fue terrible, por eso el Congreso ha tenido que expectorarlos de esa institución. Entonces está bien que esta vigilancia ciudadana sea un ente aparte del Consejo Nacional de la Magistratura, de manera tal que no tengan pues ningún tipo de contacto, que sea un órgano más autónomo, que realmente vigile lo que hacen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que van a designar a los jueces y a los fiscales. Ese modelo a mí me parece bien.
Pero más abajo tenemos un problema que ya la colega Tamar Arimborgo ha referido. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a cuidar que en el futuro Consejo Nacional de la Magistratura haya hombres o mujeres o van a entrar los mejores? Porque no nos olvidemos que ayer o anteayer salía una señora magistrada de la Corte Suprema, le escuchamos en un audio, que estaba negociando votos en un juicio, en un proceso. Negociando votos, incurriendo en actos de corrupción. De tal manera que esto de la paridad, nosotros estamos de acuerdo que en el aspecto político haya mayor participación de las mujeres, que duda cabe. Pero en el aspecto técnico yo creo que deben entrar los mejores. Si hay 5 mujeres, las mejores que nos aseguran que va a haber un buen Consejo Nacional de Magistratura, que entran las 5 o los 5. De tal manera que, señor presidente, señora presidenta, señor ministro, creo que ese artículo, esa propuesta más me parece que tiene un componente político más que técnico. Y finalmente, presidenta, dice para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura debe ser un abogado colegiado con más de 30 años de experiencia. Bueno, eso tampoco nos garantiza nada. Lo que nos garantiza es saber y ver que tenga una persona en trayectoria de vida limpia. Trayectoria de vida limpia, que no deba juicios de alimentos, que no tenga problemas laborales, que no haya... En fin, hay una serie de cosas. Porque hemos visto ayer también, señora Presidenta, en una experiencia tan reciente, que hay un magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que debe tener más de 30 años de experiencia. Debe ser abogado colegiado, pero lo han agarrado con un sobre con un montón de plata, recibiendo coimas. Ese requisito a mí me parece que no nos asegura absolutamente nada. Yo creo que tiene que haber trayectoria de vida limpia. Y creo que se puede bajar un poco este requisito de 30 años de experiencia que no nos dice nada. De tal manera que con eso termino. Ojalá que el ministro tome en consideración y la Comisión de Constitución estas observaciones que me permito hacer.